En el día de hoy, el pasaje que corresponde es Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. En muchas de las Biblias hay un título que es bastante tradicional, que es este, ¿no? La amistad con el mundo. Y siguiendo la línea de lo que veníamos haciendo con Ari y con Avi, que era este repaso, ¿sí? Me gustaría repasar algunas de los conceptos, ideas, frases que fueron quedando durante domingos pasados, ¿no? En particular, voy a leer algunos que me parece que se van a vincular bastante con lo que vamos a ver hoy. La sabiduría viene de lo alto. Por otro lado, hay que llevar lo que aprendemos de la palabra a la práctica. Mostremos nuestra fe con nuestras acciones. Hay prácticas dentro de la iglesia, como la discriminación, que debemos corregir. Si alguno anda corto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da en abundancia. De una fuente no puede salir agua dulce y salada al mismo tiempo. De nuestra lengua tampoco puede salir bendición y maldición. Y por último, la iglesia está llamada a pedir y a aplicar la sabiduría de lo alto, que entre otras cosas es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿sí? Y hasta acá, entonces, el libro de Santiago tiene un enfoque bastante marcado a la sabiduría, a la aplicación de la sabiduría, ¿sí? Y cómo esto tiene que marcar nuestra práctica diaria, nuestra conducta diaria. Entonces, me gustaría quedarnos con la última frase que tenemos acá, ¿no? La iglesia está llamada a pedir y aplicar la sabiduría de lo alto, que entre otras cosas es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿sí? Y si seguimos este razonamiento, y como iglesia tenemos esta sabiduría, tenemos acceso a esta sabiduría, lo lógico sería pensar que dentro de la iglesia, ¿sí? Y en la vida de los cristianos, debe estar caracterizada por paz, amabilidad, ¿sí? Lo bueno, misericordioso, buenos frutos. Pero en el capítulo 4 empieza con una pregunta. Y Santiago dice, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre ustedes? Porque si pensamos, ¿no? Este grupo que tiene acceso a esta sabiduría, que es de lo alto, que tiene como la chance de hacer las cosas bien y traer paz y vivir en paz, entonces, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre ustedes? Una pregunta ahí media retórica. Y Santiago comienza a responderles. Sin duda, de las pasiones que llevan siempre en pie de guerra en su interior. Si ambicionan y no tienen, asesinan. Si arden en deseos y no pueden satisfacerlos, se ensarzan en luchas y contiendas, ¿no? Santiago empieza a plantear un punto que es clave, y es que a pesar de tener acceso a la sabiduría de lo alto, y todos los beneficios que trae, hay algo que impide que eso sea pleno. Y no es un factor externo, sino que es algo interior, ¿no? Es algo que tenemos dentro nuestro. Y ahí lo plantea como esta lucha de pasiones, ¿no? Que están ahí todo el tiempo, entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. O entre lo que en algún otro pasaje podemos ver como nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Que justamente está relacionada al Espíritu Santo en nosotros y al cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, Santiago hace este planteo, ¿tá? Y da este diagnóstico. Les dice a los que están leyendo la carta, y en este caso a nosotros, que a pesar de tener acceso a la sabiduría de lo alto, vamos a tener este conflicto interior, que va a ir en contra de la aplicación de la sabiduría de lo alto. Por eso les llama la atención y les dice, ¿de dónde surgen estas cosas? ¿No? Es como lo llama a razonar, ¿no? Y ahí entonces, como primer punto me gustaría que vayamos detectando esto, ¿no? Es necesario reconocer esta batalla interior. Si no la reconocemos, no podemos hacer nada. Pero si la reconocemos, bueno, sabemos que eso está ahí, está presente, es un factor importante, y es posiblemente lo que a veces nos lleva a estar en conflictos, a estar en luchas entre nosotros, y a las cosas horribles que dice abajo, ¿no? Si ambicionan y no tienen, asesinan. Y si arden en deseos y no pueden satisfacerlos,
van y pelean y se meten en contiendas, son peleas, ¿no? Y otra vez, esto no es una carta a todas las personas, es una carta dirigida a los cristianos. O sea, a los cristianos les está diciendo esto, ¿no? Entonces, como primer punto, reconozcamos que eso pasa en nuestro interior y que hay una lucha entre el Espíritu Santo que tenemos y que quiere cambiar nuestra vida, que quiere cambiar nuestra conducta, ¿ah? y que quiere que podamos aplicar día a día esta sabiduría de lo alto, y nuestra naturaleza debería ser todo lo contrario. Entonces, eso es como un primer punto claro. Después sigue, ¿no? Y dice, no tienen porque no piden, y si piden, no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Y yo cuando leía esto digo, bueno, no tienen porque no piden. Y ahí me quedé pensando, ¿no? A veces cuando un niño, ¿no? Un niño que tiende a pedir a sus padres las cosas que necesita, cuando se empieza a dar cuenta que lo que va a pedir está mal, muchas veces no lo pide. Pero no es porque no lo quiera, es porque está como en esta situación de vergüenza con respecto a lo que quiere. Y como sabe que está mal, no lo pide. ¿Ah? Y si lo pide, no recibe nada porque justamente, o sea, venció la vergüenza, pero pidió algo que no está alineado con la sabiduría que viene de Dios. No está alineado con poner esa sabiduría en práctica, al contrario, está alineado con la sabiduría humana de la que viene hablando en este libro. ¿Ah? Que no tiene frutos buenos, que no es pacífico, que no es amable. Entonces, Santiago comienza esta parte que ya empieza como a empezar a cerrar un poco la carta, y después de plantearle varias características de cómo aplicar la sabiduría y cómo se tiene que ver aplicada la sabiduría, les hace este diagnóstico a las personas que reciben la carta. ¿Ah? Les dice esto: ustedes no están alineados con la sabiduría de Dios, no están aplicando la sabiduría de Dios, ¿y cómo me doy cuenta? Por esto. ¿Ah? Porque están en conflictos, porque piden y no reciben, o no piden por vergüenza, porque saben que lo que van a pedir está mal. ¿Ah? Este primer diagnóstico Santiago lo hace en este caso de los receptores de la carta, que eran, bueno, en este caso judíos lejos de sus tierras, pero aplica a nosotros. ¿Sí? Y es un diagnóstico que tenemos que revisar si aplica y en qué grado aplica. ¿Ah? ¿Estamos mal? ¿Estamos muy mal? ¿O no estamos tan mal? Capaz que estamos bien, ¿no? Vamos arriba, buenísimo, y gloria a Dios. Si hoy en día estamos viviendo una vida de aplicación de sabiduría de Dios. ¿Ah? Pero si no es así, acá hay algunos como indicadores, preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos y darnos cuenta qué tan alineados estamos. ¿Ah? En las cosas que pedimos y exteriorizamos, o en las que no pedimos pero queremos. Luego de este primer diagnóstico, Santiago, para cerrar ahí, nos quedamos con la pregunta, ¿qué cosas son las que pedimos y cuáles son las que no pedimos pero queremos? Luego de este diagnóstico, Santiago dice, gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Pues no dice en vano la Escritura, Dios ama celosamente al Espíritu que puso en nosotros. ¿Ah? Y acá un poco está la frase que inspira el título que usualmente se encuentra en las Biblias, por lo menos en las versiones más tradicionales, que es esto de la amistad con el mundo, ¿no? Y ahí Santiago les hace esta pregunta, que una vez más es retórica, no espera una respuesta. Y lo que le plantea es esto, ¿no? Es como, ¿ustedes no se están dando cuenta que no se puede tener las dos cosas? ¿No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo? ¿Ah? O sea, no es compatible. Y ahí yo, acá tengo una fotito, y yo les pregunto, capaz que algunos lo conocen, capaz que algunos no, pero si les pregunto, esas dos personas que están ahí, ¿qué oficio tienen? Y ahí pueden responder, pueden desmutearse y responder. ¿Qué oficio pueden tener? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué imagen les viene en la cabeza? Abogados.
son abogados, no sé si lo sabían o parecen, pero parecen abogados, ¿no? Y a nivel, los abogados tienen esto de que no pueden estar con dos clientes que luchan por lo mismo, ¿no? Se tienen que como decidir, porque si no va a llegar un momento en donde van a tener un conflicto de intereses, en el cual van a tener que elegir a cuál le van a defender, o a cuál van a estar ayudando a conseguir lo que quieren, ¿no? Capaz que hay momentos que parece que firmo con este y firmo con este y los defiendo a los dos, pero va a haber un momento que los dos se van a enfrentar y yo no puedo estar de los dos lados, ¿no? Esto es lo que pasa y un poco a lo que Santiago apunta. No se puede estar con Dios y con el mundo y con esta manera de vivir que hoy conocemos, ¿no? Porque son opuestas y constantemente se enfrentan. Pablo también utiliza la metáfora de no se puede servir a dos señores, ¿no? Y esta incompatibilidad que incluso al principio del libro ya mencionaba, al principio de la carta, hablaba de las personas de doble ánimo, y en parte Pedro, cuando hablaba de la lengua, también mencionaba esto, ¿no? De que una fuente no puede tener agua dulce y agua salada, no puede dar bendición y maldición. Es una incompatibilidad. No puede ser. Y Santiago, cuando les hace esta pregunta, también se las hace para que piensen y se den cuenta de que si ellos estaban intentando hacer convivir ambas, lo único que estaban logrando era engañarse a sí mismos. Porque ellos pensaban que lograban ganarle al sistema y estar bien con Dios y estar bien con el mundo, pero en realidad no, ¿no? Porque una cosa, que en este caso es quien pretende tener el mundo por amigo, implica hacerse enemigo de Dios, ¿no? Y es una idea fundamental. Porque durante toda la carta, Santiago viene diciendo, apliquen la sabiduría de Dios, y ahora les dice, no, es imposible que quieran estar todo el tiempo bien con Dios y con el mundo. Y el versículo 5 termina diciendo algo que está muy relacionado a esta batalla interior que se mencionaba al principio, ¿no? Pues no dice en vano la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que puso en nosotros, ¿no? Y justo Daniel hace un ratito mencionaba, ¿no?, el evento histórico de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero es este Espíritu Santo que mora en nosotros, el que está ahí y el que convive con nuestras decisiones cuando nos alejamos de Dios. Y Dios, que es celoso de ese Espíritu, justamente no quiere estar viviendo en nosotros cuando hacemos las cosas mal y nos alejamos de Él, ¿no? Hay como un sufrimiento y este celo que Dios tiene de que quiere que estemos 100% con Él, ¿sí? Y dice que Dios es celoso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿sí?, es celoso, y bueno, antes de cerrar acá, nos vamos con una pregunta, que sería, bueno, ¿qué tan seguido nos encontramos en esta situación? ¿Es todos los días? ¿Es en las decisiones importantes? ¿Es cuando estamos solos? ¿Es en nuestra relación familiar? ¿Es a nivel laboral? Es una pregunta que cada uno tiene que intentar responder, ¿sí? ¿Qué tan seguido nos encontramos en una situación en donde tenemos que decidir, ¿hago algo para agradar a Dios o hago exactamente lo contrario? ¿No? El pasaje sigue y dice algo que es muy positivo y muy bueno para nosotros, ¿no? Si bien Dios es muy celoso del Espíritu, dice que aún su benevolencia es siempre mayor. Y por eso dice también que Dios hace frente a los orgullosos, pero concede en cambio su favor a los humildes, ¿no? Y nos deja la pregunta a nosotros, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Nos ve como orgullosos? Y en este caso, orgullosos, si lo queremos contextualizar en lo que viene diciendo Santiago y lo que viene hablando, orgullosos es decir, yo hago lo que pienso que está bien porque no necesito de la sabiduría de Dios o no estoy de acuerdo con ciertos puntos de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, ¿nos mostramos orgullosos frente a Dios? ¿Cómo nos ve? Y una vez más, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación en donde nos mostramos orgullosos a Dios y cuántas veces
nos mostramos humildes a Dios. Y hasta ahora, como veníamos, ¿no? Esta parte del medio de este pasaje, ¿sí? Versículos 4, 5 y 6, nos habla como que parte un poco la carta, ¿no? Porque venía hablando y capaz que no debe ser tan radical hasta ahora, que dice, no se puede estar con una cosa y con la otra, no se puede estar con Dios y estar con el mundo. No se puede, ¿no? Y es un llamado de atención a la iglesia y es un llamado de atención a nosotros. Pero Santiago sigue, y acá comienza capaz que a cambiar un poco el tono de la carta, porque además de dar este criterio bien radical y en principio haber dado como un diagnóstico bastante negativo, a partir del versículo 7 se empieza a mostrar como la solución, la salida al problema de estar lejos de Dios, al problema de no estar 100% con Dios. Entonces, acá dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La versión acoto es la versión de la palabra, ¿sí? Me gustó, me pareció bastante más clara. Pero acá, otra vez, Santiago empieza a hablar de las soluciones, ¿sí? El mecanismo, la fórmula concreta de cómo vincularnos con Dios, ¿no? ¿Y cómo es esto? Sometiéndonos a Dios, es decir, poniéndonos debajo de Él voluntariamente, ¿sí? Y dice, bueno, pónganse debajo de Dios, resistan al diablo, y Él no tendrá más remedio que huir. Si nosotros agarramos solo la parte de resistir al diablo y decimos que Él no tendrá más remedio que huir, no funciona. Porque no somos tan fuertes para resistir al diablo. No tenemos esa fuerza naturalmente. Es más, naturalmente nos gustaría darle la bienvenida, ¿ah? Porque muchas veces lo que ofrece el diablo es muy tentador, ¿ah? Entonces, si yo le digo, bueno, resistamos al diablo y él huirá de nosotros, no va a funcionar. Es una mentira y nos estaremos engañando. Eso necesita, como base, someterse a Dios. Ahora, si yo la fórmula la hago completa, digo, sométanse a Dios, resistan al diablo, ahí sí, ¿no? El diablo no va a tener más remedio que huir. Es una batalla ganada, ¿no? Y podemos mantenernos fieles a Dios, ¿sí? Sin alejarnos de Él. Todo esto, y lo recordamos, la carta de Santiago es una carta con muchas cosas prácticas para el día a día. Este sométanse pues a Dios, sométanse ahora, y más tarde cuando lo recordemos, sométanse otra vez. No es una cosa de un momento, sino es algo como continuo. Sométanse a Dios, ¿ah? Y tiene que ser nuestra actitud de siempre. Por otro lado, acerquémonos a Dios. O sea, intencionalmente intentemos estar más cerca de Él, ¿ah? Intentemos justamente pedir de esa sabiduría, aplicarla y estar cerca de Él, no lejos, porque cuanto más lejos de su sabiduría, y su sabiduría es la que nos hace poder cambiar nuestra conducta, ¿no? Si nosotros solo nos enfocamos en nuestra conducta, tampoco nos va a servir. La base es someterse a Dios. Y bueno, el pasaje sigue y dice, bueno, limpian sus manos, pecadores, purifican sus corazones, ustedes que se portan con doblez. Con doblez hace referencia a este doble ánimo, que hoy sí y mañana no, ¿ah? Un rato con Dios y un rato con el mundo. Cuando digo con el mundo me refiero a con lo que yo quiero, ¿ah? Con lo que mi vieja naturaleza quiere, o con lo que mis deseos más profundos quieren, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Un rato sí, un rato no. Y ahí el versículo 9 dice, reconozcan su miseria, ¿no? Dense cuenta de la situación que están, lloren, lamentense, que la risa se les convierta en llanto, y la tristeza en alegría, ¿no? Y una vez más, humíllense ante el Señor y Él los ensalzará, o sea, Él los exaltará. Entonces, si tenemos que pensar y decir, bueno,
Si de acá a 5 domingos Ari y Abby preparan una serie de preguntas y decimos, bueno, ¿cómo nos tenemos que vincular con Dios? Acordémonos de esto, someternos a Dios, acercarnos a Dios, humillarnos ante Dios. ¿Sí? Esa es la actitud, ¿no? Y humillarnos, llevando a la práctica, es decir, yo no sé nada, Dios, decime cómo hago las cosas, dame tu sabiduría. ¿Ah? Entonces, tratando un poquito de resumir esto, en un principio teníamos a Santiago que nos muestra de nuestra condición y de la falta de práctica que tenemos de la sabiduría de lo alto. Después, Santiago nos explica que es imposible ser amigos de este mundo y con Dios. Y si lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos, porque es imposible. Si llegamos al punto de decimos, no, pero en algunas cosas yo sé que puedo porque es como un vacío legal, es un gris. No, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y por último, Santiago nos dice cómo debemos hacer para relacionarnos con Dios de manera efectiva. ¿No? Con las 3 palabras, ¿no? Eran someterse, acercarse, humillarse. Para cerrar y fijar algunas ideas, ¿sí? Sabiendo que nuestra naturaleza, como dice ahí, no busca aplicar la sabiduría de lo alto, porque no es algo que nos surge natural, y esto que quiero que quede claro, ¿no? Naturalmente no buscamos aplicar la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Si lo hacemos, o sea, para hacerlo tenemos que hacerlo intencionalmente, es decir, quiero buscar, porque naturalmente no me va a salir. ¿Sí? Capaz que con mucho ejercicio, mucho entrenamiento, capaz que puede llegar a salir, pero no es algo que tengamos interiormente. Nuestro ser, nuestro más profundo ser, no quiere estar alineado con Dios, porque el pecado nos lleva a que no querramos. Entonces, busquémoslo. Reconozcamos que tenemos esta batalla interior que no lo quiere hacer, decidamos hacerlo, busquemos a Dios, pidamos sabiduría de lo alto y pidamos a Dios la fuerza para aplicarla y no alejarnos de ella. Por otro lado, hagamos un test rápido, ¿sí? Revisemos las cosas que estamos deseando, las cosas que queremos, ¿ah? Y las cosas que pedimos. Revisemos que estén como alineadas a la aplicación de esa sabiduría que Santiago viene hablando durante toda la carta. Que se aplique. Y hagamos la pregunta de si hay cosas que queremos y no pedimos. ¿Ah? Porque probablemente esas cosas, por algo no las pedimos. Entonces, hagamos ese análisis, ese test interno, y si hay algo que corregir, bueno, corrijamos. No nos quedemos con el diagnóstico. El tercer punto tiene que ver con un poco la centralidad del pasaje, ¿no? Si aún intentamos ser amigos de Dios y de este mundo, que es una tentación constante, lo único que logramos es ser amigos de este mundo. Porque ya vimos que ser amigos de este mundo implica directamente no ser amigos de Dios, es más, ser enemigos de Dios. Entonces, busquemos ser amigos de Dios. Y por último, Santiago nos hace este resumen, ¿no? de cómo relacionarnos con Dios, y bueno, acercarnos a Dios, que tiene la consecuencia de que Él se acercará a nosotros, humillarnos a Dios, que tiene la consecuencia de que Él nos va a exaltar, ¿ah? Y someternos a Él, ¿ah? Y si después resistimos al diablo, Él no tiene chance con nosotros. ¿Ah? Entonces, estas ideas me gustaría que queden, que nos las quedemos, que podamos seguir reflexionando en esto, que hagamos estas preguntas personales. Y bueno, tratemos de ver en qué estamos lejos y desalineados con lo que sería aplicar la sabiduría de Dios. Que probablemente hay muchas cosas del cotidiano, pero también hay cosas grandes en nuestra vida y hay que revisarlas. Entonces, como para terminar, solo ver esto, ¿no? Nosotros arrancamos con esto de la amistad con el mundo, pero a mí me gustaría dejarles el desafío de cambiarle el título en el sentido de quedarnos con una idea más clara, y sería este, ¿no? De elegir ser amigos de Dios.
No quedémonos con esta idea de hay una amistad con el mundo y hay una amistad con Dios, sino quedémonos con la idea, con el desafío de buscar ser amigos de Dios, buscar que nuestra lealtad, nuestra fidelidad esté con Dios. Y eso implica buscar su sabiduría, aplicarla. ¿Sí? Les invito a orar para cerrar este espacio. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y por los desafíos que nos dejas. Te pedimos que nos ayudes a examinarnos, ¿sí? Y ver qué cosas tenemos que corregir y poder buscarte, Señor, y solucionar esos conflictos que a veces tenemos, y elegir tu amistad, elegir la relación contigo antes que cualquier otra cosa. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos des la fuerza para hacer las correcciones que tengamos que hacer en nuestra vida. En nombre de Jesús, amén.